Y bueno, vamos a continuar con nuestra enseñanza el día de hoy. Continuamos con esta serie expositiva sobre Eclesiastés. Hoy es el mensaje número 9, y el título es Un tiempo para todo. Un tiempo para todo. Y vamos a introducirnos al capítulo 3 de Eclesiastés. Un capítulo difícil de interpretar, con muchas variantes en cuanto a la interpretación bíblica, pero va a ser muy interesante lo que estaremos aprendiendo en esta mañana. Así que disponga su corazón, por favor, apague el celular, concéntrese en lo que estamos hablando. Ahorita no piense en lo que va a comer, ¿verdad? Concéntrese en el alimento espiritual, lo que Dios le va a hablar a su corazón en esta mañana. Un tiempo para todo. Cuando Dios creó todas las cosas, esto lo leemos en el Génesis, estableció un mundo físico con dimensiones de espacio y tiempo. El ser humano adquirió o le fue dada una percepción a través de los sentidos. El ser humano interpreta el mundo físico a través de lo que ve, de lo que escucha, de lo que toca. En el Salmo 94, Moisés utilizó una analogía sencilla pero profunda para describir el tiempo y la eternidad de Dios. Y dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Así lo describe Moisés. Y la eternidad de Dios, iglesia, se contrasta con la temporalidad del hombre. Nuestras vidas son efímeras, son cortas, frágiles, son como la hierba, ¿verdad? Que se marchita rápidamente, pero Dios, Él no se debilita, Él no se cansa, Él no falla, Él no cambia sus procedimientos, Él sigue siendo el mismo a pesar del tiempo que transcurre. ¿Por qué? Porque Él es eterno, dice la Biblia. Cuando hablamos de tiempo, es algo que mide simplemente los sucesos terrenales. El tiempo no mide a Dios. El tiempo no puede medir la eternidad. El tiempo nos regula a nosotros, nos mide a nosotros y nos marca precisamente los años de vida que tendremos. Dios estableció con la creación, permítame un segundo. Dios estableció con la creación del sol, la luna y las estrellas, estableció estos elementos en el universo para medir los tiempos terrenales, según lo dice Génesis 1:14 al 18. Y por eso las unidades de medida de nuestro tiempo son milenio, siglos, años, meses, días, horas, segundos, etc. Este es el tiempo del hombre. Y el tiempo es una de las cosas más difíciles de poder describir. Piense un momento en cómo usted describiría el tiempo. Piénselo. ¿Cómo describiría el tiempo? ¿Cómo describiría la eternidad? El tiempo es algo que no se puede contener, no se puede alterar o pausar. El tiempo no es palpable, no puede ser visto y tampoco puede ser orientado. Aun y cuando el ser humano no puede comprenderlo, no deja de transcurrir, sigue avanzando, sigue corriendo. Y el paso del tiempo con respecto a Dios es irrelevante. Para Dios esto es irrelevante. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Él es eterno. El apóstol Pedro dice, capítulo 3, versículo 8, pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. La perspectiva de Dios sobre el tiempo es totalmente diferente de la nuestra. Él no envejece, Él no se agota, Él no necesita dormir, Él no necesita levantarse temprano para aprovechar una mañana, no.
el Salmo 121:3 nos dice que nunca se dormirá el que te guarda. Él está por encima y más allá de la esfera de lo terrenal, del tiempo mismo. Dios ve todo el pasado, el presente y el futuro en un mismo instante. Y los 1000 años que pasan en la tierra, vamos a describirlo así, es como un parpadeo desde la perspectiva eterna de Dios. Un segundo no es diferente, por ejemplo, a 1000 millones de años para Dios, no es diferente. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Pero en cambio para nosotros un segundo sí marca la diferencia, 1000 años. Y Dios no es medido por el tiempo. Entendamos esto. Él no va a alterarse, Él no va a mejorarse. Él no se va a deteriorar en ningún sentido. Él sigue siendo el mismo. Cielo y tierra pasará, que es lo que está marcando la temporalidad de la creación. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra nunca terminará, nunca pasará, nunca se va a envejecer, va a cambiar, se va a deteriorar. El tiempo se define entonces como una dimensión física con duración, que representa la sucesión de estados por los que pasa la materia. Las cosas cambian, la materia tiende a la descomposición. Un carro de hace 20 años, pues no es lo mismo cuando recién lo construyeron, lo armaron, ahorita se va deteriorando. Y cada cosa, cada silla, cada material, todas las cosas van deteriorándose con el paso del tiempo. Véase usted mismo en el espejo. Tan simple, ¿verdad? El argumento, tan sencillo. No somos los mismos. Hemos cambiado, nos hemos alterado. Nos hemos deformado en algunos casos, ¿no? Es lo que ha causado el tiempo sobre nosotros. Nuestros relojes marcan el avance del tiempo y son el punto de referencia de cambios que están indicando precisamente el transcurso de una hora, el transcurso de un mes, de un año, de una década. Es una condición previa, todo esto. El tiempo es una condición previa que es necesaria para los cambios que se producen. Y el cambio es una condición donde se establece el paso del tiempo. Todo lo que cambia pasa por un transcurso de tiempo. Eso es lo que marca. Y cada vez que sucede algún tipo de cambio, sabemos que el tiempo ha transcurrido. Y cuando el tiempo transcurre, sabemos que algo tiene que cambiar, hablando sobre la materia. Es por eso que el ciclo del hombre es este: nacemos, vivimos, envejecemos y morimos. Salomón inicia en este capítulo 3 recordándonos los ciclos cambiantes que son inevitables en la vida, que están marcados por contrastes, marcados por cambios. Y esto me hace pensar, por ejemplo, en una gama de colores, así es como lo ilustra Salomón. Hay colores brillantes, armoniosos, grises, opacos, tenues, alegres, tristes, melancólicos. Y algo interesante sobre el color, algo que se me hizo muy interesante, es que se requiere la presencia de la luz para poder apreciar toda esa gama de colores. Ahora, dice la Biblia que Dios hace salir su luz, su sol. ¿Sobre quiénes? Sobre malos y buenos. Mateo 5:45. Y cada día, cada mañana, cada vez que sale el sol, es un nuevo tiempo, son nuevas vivencias. Algunos días serán más brillantes, otros días serán más oscuros. Habrá días alegres, habrá días tristes, habrá días con tonalidades luminosas y habrá otros con tonalidades cálidas. Son los ciclos de la vida. Y esto es lo que Salomón nos dice en el versículo 1 al verso 8. Haré una lectura de estos versículos. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir,
tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de hacer duelo y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntarlas, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de tirar, tiempo de rasgar y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Y el versículo 8 dice, hay tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Tome en referencia estos versículos que estamos leyendo, porque sobre estos estaremos hablando hoy. Lamentamos que la imagen no se haya podido proyectar, entonces ahí en la medida de lo posible síganos con su Biblia. Y bueno, la Biblia nos dice que todo lo que transcurrió en el tiempo era bueno en gran manera. Dios hizo todo hermoso en su tiempo, planeó que su creación siguiera ciclos de vida, de crecimiento, pero también de muerte. Las estaciones del año con su explosión de colores, por ejemplo, las fragancias que emanan en la primavera o en el verano, en las flores. También estableció un descanso otoñal y una muerte invernal también para su creación, ¿no? Y son un ejemplo de los tiempos que fueron establecidos por Dios en la creación. Lo podemos ver claramente también como una evidencia de esto que estamos hablando. De la misma manera, nuestras vidas experimentan un tiempo de flujo y reflujo, un tiempo de entrada, un tiempo de salida, un tiempo de salud y un tiempo de enfermedad. Y dice el versículo 1 de Eclesiastés, todo tiene su tiempo, escuche esto, todas las cosas tienen su tiempo, un ciclo para hacerlas, para cumplirlas, para vivirlas. Y todo lo que se requiere debajo del cielo, dice, tiene su hora. Salomón nos está brindando una extraordinaria revelación en este inicio del capítulo 3 sobre lo que es el tiempo y la misericordia de Dios. Recuerde que él fue un hombre que tuvo bastantes experiencias. Ahora, este concepto del tiempo, tanto los griegos como los israelitas, ellos determinaban el tiempo con la ayuda de los elementos creados como el sol, la luna y las estrellas. Nosotros miramos un reloj, pero los judíos y los griegos de aquella época miraban esos astros celestes. Y ellos se guiaban precisamente, ellos definían los tiempos y las horas mirando a lo alto, mirando al cielo. Y estos marcaban contrastes. Ellos eran observadores de esos tres elementos en el firmamento que marcaban cada día, cada mañana, cada atardecer, marcaban esos ciclos, todo lo que se quiere debajo del sol, tiene su hora, dice Salomón, y ellos miraban precisamente hacia el cielo. Así como el arco iris, cuando aparece, nos brinda una certeza del pacto de Dios con Noé, del mismo modo, el sol, la luna, las estrellas son señales y garantías de la misericordia de Dios que es mostrada a su creación, a la humanidad, a través del transcurso del tiempo. Por eso dice la Biblia que nuevas son cada mañana sus misericordias. Sus misericordias. Un hombre incrédulo, una ocasión fue invitado a la iglesia. Durante el sermón, este hombre se levantó y habló a toda la congregación ahí. Y él les dice, ¿no creen ustedes que si verdaderamente hubiera un Dios, Él debería haber hecho ya algo conmigo? Ya que hasta el día de hoy me la he pasado negando su existencia. Y este hombre le dice a la iglesia, a ver, si realmente Dios es real, ¿por qué no ha cortado el tiempo de mi vida? Y un campesino, un hombre humilde que se encontraba entre los creyentes de esa congregación, se levantó y le contestó. Mi perro tiene la costumbre, dice, mi perro tiene la costumbre de ladrar a todo lo que ve. Incluso le ladra a la luna. Todas las noches, dice. ¿Y qué hace la luna? Le pregunta el campesino a este hombre. ¿Y qué hace la luna?
La luna sigue resplandeciendo con todo su brillo. De la misma manera, le dice este hombre, este campesino a ese hombre, de la misma manera insensata lo está haciendo usted. Como hace mi perro con la luna, usted lo está haciendo con Dios. Usted le está ladrando al Todopoderoso como lo hace mi perro a la luna. ¿Y qué hace Dios?, le pregunta. ¿Y qué hace Dios? Dios hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Entienda, amigo, le dice, entienda. Si su tiempo no ha sido reducido, es simplemente por las misericordias de Dios que son nuevas cada mañana. Esa es la bondad de Dios, esa es la misericordia de Dios. Y Salomón está diciendo, todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Al usar las palabras, todo lo que se quiere se refiere a que todos los actos deliberados y voluntarios de las personas tendrán sus consecuencias y que debemos ser sabios para actuar oportunamente. La gente es responsable de sus actos voluntarios. No podemos estar culpando a Dios de que en la vida nos haya ido mal. Dios marca los tiempos para cada ocasión, pero somos tú y yo, quien hacemos las cosas en un punto en el tiempo y en una hora. Y en la medida o en el carácter de nuestras decisiones es que tendremos nuestras consecuencias. Y lo que hagamos, sea bueno o sea malo, sea constructivo o destructivo, tendrá resultados en esta vida. Ahora, si analizamos esos primeros versículos de Eclesiastés del 1 al 3, todo tiene su tiempo, dice, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y luego dice Salomón, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. ¿A qué se refería Salomón con estos ciclos? Aquí está hablando precisamente Salomón o enfatizándose sobre el cuerpo mismo, sobre nuestra humanidad misma. Por ejemplo, ¿a quién se le preguntó si quería nacer? ¿Alguien le preguntaron? ¿Alguien le dieron la opción? A ninguno. A ninguno. Sucedió sin tomar en cuenta nuestra voluntad. Ninguno de nosotros pide morir, ¿cierto? Pero ¿qué va a suceder? Aunque tú no lo pidas, todos vamos a morir. Porque es algo que Dios nos permite. Ahora vea cómo tanto el nacimiento y la muerte es algo que acontece al hombre por voluntad de Dios. Eso nos muestra el inicio y el final de la vida bajo el sol. Esto es una verdad espiritual que encontramos en Juan 3:3, que dice, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Después leemos sobre tiempos oportunos para la provisión de nuestras necesidades. Dice el versículo que hay tiempo para plantar y tiempo para arrancar lo plantado. Todo tiene su tiempo. Mire, intente plantar algo a mitad del invierno, cuando la nieve está sobre la tierra o cuando hay una temperatura por debajo de los 0 grados. Intente sembrar. No va a crecer nada. La semilla no va a germinar. ¿Y sabe qué sucede? Que muchos de nuestros problemas en la vida surgen porque queremos hacer las cosas fuera de tiempo. Queremos sembrar cuando tenemos una temperatura de menos 30 grados centígrados. Y no va a cosechar nada. No va a germinar absolutamente nada. Así es la vida del ser humano. Quiere hacer las cosas fuera de los tiempos de Dios. Y estamos afanados trabajando en sembrar en tierras frías, cuando es Dios quien ha planificado esos tiempos, esos ciclos. Después dice el texto que hay un tiempo de matar y un tiempo de curar. Escuche esto, ¿a qué se refiere? ¿A que puedo matar? ¿A que puedo asesinar? No se refiere a eso, no se refiere a una acción, ¿verdad?, que esté siendo persuadida al homicidio. La Biblia enseña que para vivir primero hay que morir. Mateo 16:25 dice, quien quiera salvar su vida,
La perderá, deberá morir. El proceso de morir transcurre con el proceso de vivir. La ciencia médica asegura que cada 7 años la mayoría de las células de nuestro cuerpo mueren y son reemplazadas por células nuevas. Pero ¿qué sucede? Nuestros cuerpos no mueren. Pero el cuerpo experimenta muerte y vida en sus células cada cierto tiempo, cada cierto ciclo. Eso es maravilloso. En el Salmo 139:14 el salmista dice: formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. El contexto de este versículo es la increíble naturaleza de nuestros cuerpos físicos. ¿Cómo entender el hecho de que cada célula transmite a la célula que la sustituye toda una información genética? Le transmite, por ejemplo, la memoria del pasado, de modo que incluso cuando nuestras células cerebrales cambian, nuestra memoria va más allá de la vida de esa célula. ¿Cómo explicar esto? Esto es formidable. Y esa es una de las interpretaciones también posibles sobre estas palabras. Hay un tiempo de matar y un tiempo de curar. Y tanto el morir como el sanar es necesario en ese sentido para preservar la vida. Son los tiempos de Dios, los ciclos que Dios establece en la vida del hombre. Hablando sobre las plantas. Si usted quiere que una planta dé más fruto o que una planta dé más flor, es importante podarla, morir, en ese sentido. ¿Para qué? Para que pueda ser sanada y para que pueda ser más fructífera. Tiempo, dice Eclesiastés, tiempo de matar y tiempo de curar. Hay un tiempo, también dice, hay un tiempo para destruir y un tiempo para edificar. ¿Esto de qué nos habla? Esto habla del vigor cuando uno es joven. Cuando uno es joven, cuando se tienen las fuerzas, es el tiempo de construir, es el tiempo de emprender, es el tiempo de edificar. La analogía es esta: los músculos crecen, hay vigor, hay habilidades que se incrementan, hay más creatividad, hay más impulso, mejor coordinación, mayor desempeño. Ese es el tiempo de construir, de edificar, cuando uno es joven. Pero ¿qué sucede? Pasa el tiempo, pasan los años y el tiempo de edificar ya es inoportuno. En que todo comienza ahora un proceso en declive, ahora es el tiempo de destruir. ¿Por qué razón? El cuerpo se comienza a arrugar, ¿verdad? El cuerpo comienza a perder fuerza, los dientes se caen, el cabello se pierde, la visión es más corta, las letras se ven más chiquititas, la visión es corta, ya no puedes manejar bien en la noche porque ya no tienes esa confianza, esos sentidos, los escalones los sientes más altos. La gente habla muy bajito, ¿por qué? Porque ya perdiste audición, ¿eh? Habla más alto. Son los cambios del tiempo sobre el cuerpo. Y es a lo que se refiere, es un tiempo de destruir. 2 Corintios 4:16 habla sobre esto. Nuestro hombre exterior, dice, se va desgastando. También dice que hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír. ¿Usted ha reído donde se debe llorar? Son experiencias un poco inusuales. Usted no puede reírse en un funeral cuando las personas están llorando. ¿O usted ha llorado cuando debe reír? Son tiempos inoportunos para hacerlo. Hay un tiempo de llorar, hay un tiempo de reír, hay tiempo de hacer duelo y hay tiempo de bailar, dice. Nadie, escuche por favor, ninguno de nosotros podremos evitar ser lastimados. Ninguno podrá evitar el ser traicionado. Nadie, por mucho que se esfuerce en ser una mejor persona, podrá evitar la crítica. ¿Podrá evitar un juicio malo? Ninguno podremos escapar de las tristezas de la vida, de la traición de un amigo, de la deslealtad de alguien amado. Jesús, siendo el Hijo de Dios, el hombre perfecto, Él lloró, se angustió,
sufrió, enfrentó problemas, lo calumniaron, levantaron falsos testimonios en su contra, enfrentó luchas, injusticia, dolor. Isaías 53:3 dice que él fue un varón de dolores, experimentado en sufrimiento. Mire, vivimos en un mundo caído, un mundo plagado de maldad, de malicia. Habrá tiempos de dolor, es inevitable. Habrá tiempos de pena, de llanto, de sufrimiento. Pero también habrá tiempos en que sea apropiado reír, tiempos en que sea apropiado divertirse, sentirse feliz, despreocupados. Y todos los tenemos. Hay tiempos, dice, de aflicción y lágrimas. Hay tiempos de hacer duelo. Todos hemos llorado en un funeral. Yo creo que todos hemos perdido a un ser amado, alguien muy cercano, y hemos llorado. Y hemos llevado un duelo, un luto por semanas, por meses. Y Salomón está diciendo que así como hay tiempos de hacer duelo, también hay tiempos de bailar. ¿A qué se refiere aquí? No que vaya a dar el zapatazo allá en la fiesta del rancho, ¿verdad? No, tiempos de bailar habla de tiempos de celebración, tiempos de alegrarnos, tiempos de disfrutar, por ejemplo, de un cumpleaños, de una boda, momentos de festejo, momentos de celebración. Y luego dice que hay un tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntarlas. Eso es muy interesante. ¿A qué se refiere con que hay tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntarlas? En el versículo 5. Entre muchas interpretaciones, esta idea que estamos leyendo aquí en el versículo 5 ilustra una acción que es muy común en aquellos tiempos, en las que los hombres malos esparcían piedras por el campo fértil para hacerlos estériles. Y la reacción del dueño de ese campo era juntar todas esas piedras, retirarlas del campo para que el cultivo no se dañara. Esto tiene que ver de manera especial con nuestras estructuras sociales, con nuestra relación con los demás. Habrá tiempos donde se van a esparcir piedras de odio, de amargura, de crítica sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu matrimonio. Pero también habrá tiempos de recolectar, de juntar esas piedras para otorgar el perdón, para mostrar misericordia, bondad y amor hacia quienes nos quieren hacer daño. Tiempos en que seremos odiados, pero también habrá tiempos para amar a quienes nos están odiando. Jesús lo dijo de esta manera, Mateo 5:44, amen a sus enemigos. Es decir, junten esas piedras, ámenlos, perdónenlos, tengan misericordia por ellos. Bendigan a los que los maldicen, hagan el bien a los que los odian y oren por quienes los ultrajan y los persiguen. Después Salomón dice que hay un tiempo de buscar, versículo 6. Ese tiempo de buscar se puede referir a lo mejor a un mejor empleo, un mejor trabajo, a buscar casarte, hacer una familia, tener hijos, a poderte relacionar con nuevos amigos que amen a Dios con todo su corazón. Ese es un tiempo de buscar, de emprender cosas nuevas, diferentes, pero alineados a la voluntad de Dios. Y dice, y habrá también tiempo de perder, tiempo de perder. ¿Saben? Ese tiempo de perder puede también referirse a esos momentos en la vida en que debemos alejarnos de ciertas amistades. Tiempo de perder esos amigos que lejos de enseñarnos a amar a Dios, nos están apartando de su voluntad. Aquí es un tiempo para limitar ciertas amistades, o a lo mejor para cambiar de trabajo, o a lo mejor para emprender cosas diferentes. A eso se refiere tiempos de perder. Es adecuado y apropiado que estos tiempos lleguen. Esto habla de tiempos de cambios, ciclos de cambios constantes, necesarios para poder seguir avanzando.
El versículo 6, la segunda parte nos dice que hay un tiempo de guardar y tiempo de tirar. ¿A qué se refiere esto de guardar y tirar? Bueno, aquí hay valores, creencias, principios, ideas que deben abandonarse. Hay muchos que no pueden avanzar espiritualmente porque siguen arraigados a ciertas tradiciones, a ciertas creencias, a ciertos principios extrabíblicos. Pero si queremos avanzar, está diciendo, debe ser en ese tiempo de tirar, de abandonar, de quitar de nuestra vida aquello que nos está estorbando, de tirar aquello que es infructífero, deshacernos de cosas, ideas, opiniones, etcétera, de todo esto. Algunas veces cuando llegamos a Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Tirar todas nuestras ideas y creencias, nuestros dogmas, doctrinas y aprender nuevamente la palabra de Dios. Aprender la verdad de Dios. Y esto puede aplicar también en cuanto a tradiciones, costumbres, doctrinas, hábitos y actitudes. Hay que tirar los resentimientos. Hay que tirar la amargura. Se necesita que las heridas y los rencores persistentes sean tirados, es decir, sean olvidados, sean perdonados. El versículo 7 también nos dice que hay un tiempo de rasgar y un tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Este versículo habla sobre la confianza que se rasga, por ejemplo, con la traición y que es cosida, entretejida mediante el amor. Algunas veces cuando sabemos algo por chisme que desacredita a otro, lo mejor es que callarnos, no hablar. Otras veces deberíamos hablar. Cuando algo que estamos guardando en secreto puede liberar a otra persona a que realmente conozca la verdad sobre un asunto. Ese es el tiempo de verdad, el tiempo de hablar. Luego dice el versículo 8 que hay tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Bueno, el tiempo de amar lo entendemos, pero ¿a qué se puede referir el tiempo de aborrecer? Hay momentos en que tenemos que aborrecer lo que está estorbando nuestra relación y comunión con Dios. Tiempo de aborrecer ese pecado que hemos estado consintiendo. Tiempo de aborrecer nuestros malos hábitos. Tiempos de aborrecer nuestra negligencia, nuestra pereza. El joven Abraham Lincoln, cuando este hombre la primera vez que vio vender a seres humanos en los salones de subasta de Nueva Orleans, la historia dice que este joven sintió un odio brotando en su corazón. Y él decidió que si alguna vez tenía la oportunidad de eliminar la esclavitud, lo haría. El aborrecimiento de Lincoln hacia la esclavitud era perfectamente apropiado. Él estaba buscando esa justicia, esa libertad para los seres humanos. Ahí está ese tiempo de amar, ese tiempo de mostrar también amor hacia los demás cuando alguien está sufriendo, cuando alguien está pasándola mal, alguien que se siente abatido, rechazado, solo o débil. Hay un tiempo de aborrecer a quienes oprimen también y maltratan al inocente. A eso se refiere. Tiempo de amar, tiempo de aborrecer. El versículo 8 dice que hay tiempo de guerra y tiempo de paz. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Momentos en que explota la violencia, pero también llegarán momentos en los cuales podremos ser pacificadores hacia los demás. Todos estos ciclos que está marcando precisamente aquí Salomón nos habla de esto. Hay un tiempo para todas las cosas. Y lo hemos visto en el mundo a través de toda la historia. Inflación, pandemias, guerras, recesiones, sequías, globalización, ideologías perversas, ciclos y ciclos y ciclos. Hay un tiempo para todas las cosas. Pero ¿sabe algo? La Biblia dice que nada detendrá lo que Dios ha establecido para cada tiempo. Allí es donde nosotros como iglesia debemos ser sensibles para ser oportunos a los tiempos que estamos viviendo. Entre las muchas cosas que podríamos decir, una de las cosas que nos debe generar esa certeza es: si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando vengan esos tiempos malos, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo tiene su hora.
Todo tiene su tiempo. Y esto lo podemos ver en los elementos de la creación, que son señales de la misericordia de Dios, que se están manifestando día y noche, día y noche. Tiempo y misericordia son conceptos unidos que nos recuerdan el pacto de Dios. Ahora, estos contrastes marcan una realidad. Hay un tiempo para cada cosa debajo del sol. Cuando nosotros no estamos confiando en Dios, nuestras vidas estarán marcadas por solo tiempos malos, solo tiempos malos. Y es donde pareciera, algunos dicen, donde pareciera que Dios se ha olvidado de nosotros, donde pareciera que a Dios no le importamos, donde pareciera que Dios no nos ama. Ponga atención a esto. Cuando no confiamos en Dios, nuestras vidas, repito esto, serán marcadas por los tiempos malos. Viviremos con el remordimiento del tiempo pasado, viviremos con la angustia del tiempo presente y con la incertidumbre del tiempo futuro. Cuando no hay confianza en Dios, no hay esperanza. Todo es malo, todo es sufrimiento, todo es pérdida, todo es dolor. Mire, el tiempo ejerce una dinámica que cobra un sentido especial para la vida del hombre. Déjeme ilustrárselo de esta manera. Hay quienes han sufrido en la infancia. Hay quienes han tenido que luchar toda su vida por superar esas etapas de maltrato, de injusticia, de dolor, de abandono, de soledad. Y esto ha marcado sus vidas negativamente. Esto ha marcado las vidas también de muchas personas. Y sus vidas no son más que un continuo carrusel por el valle de sombra y de muerte. Y no ven esperanza alguna. Una persona así, cuando viene a Cristo, cuando esa persona viene a la fe y se convierte en una nueva criatura, ese tiempo de dolor en el pasado se convierte en un tiempo de sanidad y restauración. Y una vez que Cristo interviene en esa dinámica de nuestros tiempos, comienza una esperanza que cobra sentido y utilidad. Entonces, esa persona que ha sido marcada por diversas etapas de sufrimiento en su vida, ahora en Cristo comienza a recibir una palabra sanadora. Y en ese tiempo de dolor, es el Espíritu Santo quien ahora capacita para perdonar al agresor. Y con esa facilidad esa persona puede perdonar a sus ofensores, puede perdonar a sus transgresores. Y aun cuando a veces no tenemos la fuerza ni la fe para poder hacerlo, es justo ahí donde nosotros no podemos, es justo ahí que el Señor nos da la fe y la fuerza para poder perdonar, para poder amar como consecuencia de ese amor y esa misericordia que Dios ha mostrado hacia nuestras vidas. ¿Y qué sucede? Inexplicablemente, tú has sido libre de todo ese sufrimiento, de toda esa agonía. Y para nuestro asombro, ese tiempo de aborrecer se convirtió en un tiempo de amar, en un tiempo de perdonar. Esos son ciclos. Todo tiene su tiempo. Hay un tiempo oportuno para todo. Aún para actividades totalmente opuestas, como lo estamos viendo en estos versículos. Por ejemplo, hay tiempos convenientes, ya lo leímos, para plantar, y hay tiempos convenientes para arrancar lo que se ha plantado. Y a través del tiempo se puede entender, por ejemplo, que el tiempo pasado no es algo consumado que solamente estaremos recordando a través de todos los años. Y que el futuro es una etapa en la vida en la que realmente no sabremos si las cosas serán mejor. Y estamos con la incertidumbre entre el pasado y el futuro, pero ¿qué sucede cuando Cristo interviene en nuestras vidas? ¿Qué sucede? Que desde nuestro presente, escuche esto, desde nuestro presente
Podemos tener acceso con la ayuda del Espíritu, con la ayuda del Espíritu de Dios a lo que pasó y a lo que vendrá. Hay sanidad de lo que sucedió y hay esperanza de lo que vendrá. Eso es lo que hace Cristo en esa dinámica de tiempo en nuestras vidas. Ese es el milagro que Dios hace en cada uno de nosotros. Hay un tiempo oportuno para cada cosa. Ahora, hablando sobre el tiempo, secularmente hay dos cosmovisiones que son predominantes. La primera es que el tiempo es cíclico, es decir, que todo se va a repetir indefinidamente y sin propósito. Es uno de los pensamientos de Nietzsche. La segunda es una visión lineal del tiempo, aquella que parte de un inicio en el pasado y se proyecta a un futuro sin propósito e indefinido. Son las perspectivas seculares de cómo la gente maneja lo que es el tiempo o quieren entender esta perspectiva del tiempo. Sin embargo, la Biblia, ¿qué nos dice la Biblia? La Biblia nos dice y nos muestra un sentido más claro y completamente diferente y único sobre el sentido de la historia. ¿Qué nos dice la Biblia? Que es Dios quien toma el control en el desarrollo del hombre, es decir, en el tiempo. Y la Biblia nos muestra a un Dios involucrado en el proceso del hombre. En pocas palabras, tanto el desarrollo y el progreso tienen su origen única y exclusivamente en Dios. ¿Por qué? Porque es un Dios que está involucrado en la historia, es decir, en el tiempo de su creación. Esto es lo que la Biblia enseña. La palabra de Dios nos recuerda en Efesios 2:10, nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todos nacemos en un determinado lugar, pero también nacemos en un determinado tiempo. Conocer en qué tiempo estamos y en qué época es algo bien fundamental para nuestra vida diaria y para poder entender los propósitos y la voluntad de Dios. Cuando tratamos de vivir en un lugar y en un tiempo que no corresponde al de Dios, eso va a traernos grandes conflictos, eso va a traernos consecuencias garrafales. Entonces, qué importante es que aún como cristianos aprendamos a entender esos ciclos, esos tiempos, que hay una cosa oportuna para cada cosa, una cosa oportuna para cada cosa. Después leemos, vamos a continuar leyendo en Eclesiastés 3, verso 9 al 11. Eclesiastés capítulo 3, versículos 9 al 11 dice, ¿qué provecho obtiene el que trabaja de aquello en que se afana? Y luego dice Salomón, he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y aquí viene algo importante. ¿Y ha puesto qué? Eternidad en el corazón del hombre. Ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Aquí Salomón está marcando ese contraste entre la temporalidad y la eternidad. Y luego dice, sin que éste alcanza a comprender la obra hecha por Dios desde el principio hasta el fin. Aquí viene otra pregunta importante. ¿Cómo definimos eternidad sin recurrir al concepto del tiempo? Porque nosotros definimos eternidad recurriendo precisamente a una cronología. Y decimos, bueno, eternidad es un tiempo muy largo. Un tiempo donde no moriremos, donde viviremos muchos años allá en el paraíso, ¿verdad? Felices y contentos. Ese es nuestro concepto de eternidad. Pero inevitablemente recurrimos al concepto del tiempo. Queremos encauzar la eternidad a un ciclo, pero la eternidad no es un ciclo. La idea es, ¿cómo en la eternidad se definirá eternidad? Es algo muy lejos de nuestro concepto humano. Y aquí, precisamente para entender eternidad, tenemos que primero separar esos conceptos. Hay que definir lo que es eternidad de lo que es ser algo perdurable o temporal. Mire, como seres humanos, nosotros fuimos formados en una mentalidad temporal, una mentalidad de tiempo, por lo mismo, al grado de que terminamos subestimando el sentido de la eternidad.
porque no nos queda muy claro a qué se refiere la Biblia cuando habla sobre eternidad. Y Salomón está aquí tocando un punto muy importante. Dice, todo lo hizo hermoso a su tiempo, todo, y Él ha puesto eternidad en el corazón del hombre, sin que éste alcance a comprender la obra hecha por Dios desde el principio hasta el fin. Entonces, eternidad se puede definir como el estado en el que Dios está y Él es. Eternidad es el modo o esfera de existencia de Dios, por lo cual Dios es Dios y Él no va a cambiar. Y eso habla de eternidad, lo que representa precisamente a Dios. Mire, en la historia de la humanidad ha habido varios cambios, muchos cambios. Vivimos en un mundo de grandes cambios de paradigma, cambios de cosmovisiones, cambios de creencias. Y ciertamente cuanto más profundo es un cambio, más contundente va a ser el que nosotros nos involucremos. Los cambios que se han dado a nivel científico, social, histórico, político, económico, ideológico e inclusive religioso tuvieron un factor común. Más allá de las motivaciones o de las influencias que recibieron, todos fueron lo que podríamos calificar como cambios horizontales, es decir, que todos esos cambios se ejercieron desde un punto de vista o desde una mentalidad humana. ¿Y sabe? Y no ha resuelto el problema real del ser humano, porque está desde un punto de vista temporal esa solución. Y esto lo podemos pensar también en cuanto a algunos conceptos religiosos. La gente quiere conocer a Dios desde distintos puntos de vista humanos. Y no es así. El verdadero cambio surge por la vía vertical, es decir, de lo que viene de Dios hacia el hombre. Es, por ejemplo, la creencia que de Juan 3:3 que habla sobre el nuevo nacimiento. Es necesario nacer de nuevo. Nicodemo le decía al Señor, pero ¿cómo va a ser posible? Ahí está el punto de vista humano, la mentalidad humana sobre una interpretación divina. Pero ¿cómo es posible que yo pueda volver al vientre de mi madre y volver a nacer? Eso no brindaba realmente un pensamiento coherente sobre lo que era la verdad de Dios. Y Jesús está ofreciendo una alternativa de cambio real, esa alternativa vertical, hablando sobre el nuevo nacimiento. Es imposible que una persona pueda nacer de nuevo por la vía humana, por el punto de vista humano. Y ahí tristemente es donde se plantea un cambio en las vidas de muchas personas, desde un punto de vista meramente temporal, meramente llevado al concepto del hombre, a la mentalidad humana, pero eso no produce un nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, dice la Biblia, es algo que viene de Dios. El apóstol Pablo habla ahora de que somos una nueva criatura en Cristo. Y Salomón está diciendo, Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Es decir, el hombre es capacitado para poder recibir de Dios una transformación espiritual. 2 Corintios 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Aquí no está hablando de una temporalidad, aquí no está hablando de un ciclo de vida, de tiempo, está hablando de lo que Salomón está diciendo. Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre y si alguno está en Cristo, responderá favorablemente a la vida eterna, porque tiene esa inclinación y esa dependencia de buscar a Dios, de amar a Dios, de nacer de nuevo. Hay un sentido de búsqueda en el ser humano por conocer a Dios. Pero tristemente muchos no lo han conocido. ¿Por qué? Porque lo han rechazado voluntariamente, porque lo han negado, porque se han opuesto a su voluntad y a su verdad. Y Pablo lo dice muy claramente, nueva criatura es. Todo lo viejo pasó, ahora todo es hecho nuevo. El que está en Cristo, dice Pablo, se vuelve una nueva criatura. Mire, la palabra kainos, que es la que Pablo usa, nueva, significa que es nuevo en calidad, es lo que está refiriéndose, no solamente en secuencia.
Y esto es más que temporalidad, esto es más que un ciclo de tiempo. Ser kainos, nueva, no es ser nuevo temporalmente o mientras vivamos aquí en la tierra, sino ser nuevo es serlo eternamente. Todo cambio. Hablando de esos cambios en cuanto a nuestros valores, nuestras ideas, planes, amores, deseos, pasiones, creencias, todo eso desaparece y es reemplazado por lo nuevo, por esa eternidad que Dios ha puesto en nuestro corazón. Ahora, son esas ideas, esos planes, esos sentimientos, esas pasiones son reemplazadas por creencias que van a perdurar por la eternidad. Es de lo que está hablando aquí Salomón. Al ser una nueva criatura, dice Pablo en 1 Corintios 2:16, nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto no consiste en ser simplemente una mejor persona o en simplemente dejar de hacer lo malo. Lo que está hablando Pablo es que se produce un cambio. ¿Desde dónde? No desde la esfera del tiempo, sino desde la esfera de la eternidad, del interior nuestro. Se produce un cambio desde el interior, desde donde Salomón dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, al grado que ahora cuando nacemos de nuevo y somos transformados espiritualmente, ahora podemos entender los pensamientos de Dios. Ahora podemos obtener la capacidad de comprobar que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Ahora nuestra mirada no está puesta en las cosas de la tierra, sino en las cosas de allá arriba. Hay esa transformación. Ahora experimentamos, voy a llamarlo así, un proceso de reprogramación, de purificación, de santificación para ser como el Señor. Ya no pienso de la misma manera como antes pensaba, ya no vivo de la misma forma como antes vivía, ya no vivo como vivía antes de Cristo. Hay una transformación, una santificación. Ahora tengo la influencia del Espíritu Santo en mí, que me está guiando a la verdad, que me está convenciendo de pecado, que está redarguyendo mi corazón de todo mal. Y cuando leemos Génesis 1:3, habla sobre esa luz que comenzó a brillar por medio del sol, que inició ese cronos, ese tiempo. Pero aquí lo que nos está hablando Pablo no es de esa luz que comenzó a brillar, sino de esa luz no creada que ha brillado por toda la eternidad y que ha sido puesta, dice Salomón, en nuestros corazones. Segunda de Corintios 4:6 dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y termino con esto, estoy terminando. Mire, Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Aun si nosotros no alcanzamos a comprender, aun si nosotros no alcanzamos a entender la obra que Él ha venido haciendo desde el principio. Como alguien lo ilustró muy acertadamente, dijo lo siguiente: nosotros nos parecemos a los miopes que avanzan a tientas a través de un lienzo, de un cuadro de vastas proporciones, en nuestro afán por llegar a captar hasta los más mínimos detalles de su diseño. Lo que este autor está diciendo es que nosotros a veces no distinguimos, o más bien no distinguimos lo suficiente el plan de Dios como para poder reconocer en parte la cualidad de su textura, y que nos va a ser muy difícil poder realmente tener una percepción completa del trabajo de Dios o la obra de Dios mientras sigamos caminando por ese lienzo. No vamos a poder contemplar realmente el plan completo y perfecto de Dios. Solamente vamos a percibir una pequeña parte. Y ese es un gran problema del hombre hacia Dios, porque el hombre quiere interpretar a Dios desde un término meramente humano, a través de su pensamiento, a través de su razonamiento.
Pero para poder conocer la voluntad de Dios se requiere más que ser inteligentes. Se requiere más que ser cuerdos. Se requiere más que estar sobrios. Requerimos la revelación del Espíritu Santo para poder comprender cuál es el sentido y el propósito de todo lo que está sucediendo en nuestra vida y en este tiempo. Cuando no tenemos el Espíritu Santo, nuestra vida va a terminar en un callejón sin salida. Y vamos a estar confundidos y frustrados. Y Salomón está diciendo que nosotros no estaremos atrapados en el tiempo. Y que nuestro destino no lo va a marcar el tiempo. Hablando de los que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Tenemos eternidad en el corazón. Hay eternidad en nuestro corazón. Hay eternidad. Y ¿sabe? Esa eternidad puesta en el corazón, esa es la razón por la cual ninguna cosa de este mundo pudo satisfacer a Salomón. Esa es la razón por la cual nada de lo que compremos, adquiramos o hagamos en este mundo podrá proveernos de una satisfacción permanente, vanidad de vanidades, frustración de frustraciones. Y como yo creo que ustedes también lo han escuchado esta frase, tenemos en el corazón un hueco del tamaño de Dios. Todos hemos escuchado esta frase y eso es una realidad. Esa es la eternidad puesta en el corazón del hombre, que solamente Dios puede llenar. Tú puedes tratar de llenarlo con muchas experiencias, con títulos académicos, con placeres, con diversiones, con riquezas, con posesiones, con fama, con miles de seguidores en tus redes sociales, con fama, con popularidad. Pero ese hueco es del tamaño de Dios. ¿Con qué lo podrás llenar? Nada lo va a llenar. ¿Excepto quién? Dios. Y es lo que está diciendo Salomón. El hombre enfrenta muchos ciclos en la vida, muchas experiencias. Pero todo eso no llena su corazón. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto eternidad en el corazón del ser humano. Leí las palabras del escritor C.S. Lewis en un libro que se llama Mero Cristianismo, y él dice lo siguiente: si encuentro en mí mismo un deseo que nada de este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Si ninguno de mis placeres terrenales lo satisface, eso no demuestra que el universo sea un fraude. Probablemente los placeres terrenales nunca estuvieron destinados a satisfacer esos deseos, sino a excitarlos, a sugerir, dice, lo auténtico. Él habla sobre esta vaciedad en la vida. Mire, Dios ha puesto eternidad en tu corazón. Él ha puesto eternidad en mi corazón. Y a veces nos cuesta trabajo creer que algún día estaremos en un ataúd. Nos cuesta trabajo creer que algún día vamos a morir. Nos cuesta trabajo creer que esta vida no puede brindarnos todas esas satisfacciones o placeres. ¿Y sabes por qué? Porque esta vida no es todo lo que hay, entendamos. A eso va Salomón con esta frase. Esta vida no es todo lo que hay. Algún día entenderemos plenamente lo que no podemos comprender ahora. Algún día, no aquí. Algún día vamos a comprender. Y veremos a Dios y estaremos con Dios. Y ese anhelo en el corazón del hombre, aquí en la tierra, es como el olor de una flor que nunca hemos encontrado, o como el eco de una melodía que nunca hemos escuchado. Pero algún día, dice la Biblia, le veremos y estaremos con Él. Y solamente Dios puede llenar ese vacío en el corazón. Él ha puesto esa eternidad en nuestro corazón. Algo falta a ese rompecabezas de nuestro corazón. Y es precisamente la presencia misma de Dios. Piensen esto por un momento. Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Él quiso que tú nacieras en este tiempo. ¿Entiende esto? Él quiso que tú nacieras en este tiempo. Él te puso en la tierra en este momento para que tú hagas algo. Para que tú vivas de una manera digna. Tú eres parte del plan de Dios. Tú eres parte del propósito de Dios. Y esto no debe llevarte simplemente a vivir ahí sentado, cruzado de brazos,
esperando que Dios te bendiga, esto debe llevarte a querer hacer lo que Dios quiere que tú hagas, a querer vivir de la manera como Dios quiere que tú vivas. Daniel 11:32 dice, con linzojas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo de Dios, mas el pueblo que conoce a su Dios, se esforzará y actuará, es lo que dice Daniel. ¿Qué está hablando aquí? Que aquel que busca la eternidad no es un pueblo pasivo, se va a esforzar, actuará. Y Salomón está diciendo, debemos gozarnos, sí, debemos alegrarnos en disfrutar las cosas disfrutables de esta vida mientras podamos disfrutarlas, pero esto no lo es todo, porque Dios ha puesto eternidad en el corazón. Hay una historia de dos muchachas que sus novios estaban en el extranjero y cada 15 días llegaba el cartero con una carta del novio. Una de ellas siempre estaba ansiosa de que llegara el día 15 para recibir carta del novio, y la otra también estaba ansiosa porque se enamoró del cartero. Mire, ese es el problema de la iglesia hoy, que nos hemos enamorado del cartero. Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón. Esa eternidad es la presencia de Dios, la palabra de Dios. Y nos hemos enamorado, repito, del mundo, nos hemos enamorado del placer, nos hemos enamorado de los bienes materiales. Dejamos de amar al novio y hemos hecho ídolos de cosas, ídolos de personas, de bienes materiales. Es más, hasta de un ministerio se puede hacer un ídolo. Se puede hacer ídolo de una iglesia. Dejaron de amar al novio y terminaron amando al cartero. Y eso es lo que sucede en muchas congregaciones. Y eso es lo que puede estar sucediendo también en nuestras vidas. Escuche, es tiempo de amar a Dios. Es tiempo de amar a Dios. No son tiempos de amar este mundo. Sí, hay tiempos para disfrutar, como lo dice Salomón, tiempos para reír, tiempos para sembrar, tiempos para cosechar. Hay buenos tiempos en esta vida, pero no lo es todo. Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones para que lo busquemos, para que lo amemos. Porque Dios es el Dios eterno. Él es el Dios eterno. Él es el Dios verdadero que todo lo sabe y que todo lo conoce. Póngase de pie, por favor. Padre, muchas gracias. Gracias por tu palabra hoy. Gracias por lo que en esta tarde tú nos hablas. Hay tiempos para todo. Hay un tiempo oportuno para cada cosa. Y algunas veces estamos tan ocupados en satisfacer nuestros tiempos que no tomamos en cuenta la eternidad. Que no tomamos en cuenta la eternidad.